presidente Lenín Moreno regresó a Quito. Una masiva concentración lo recibió en la Plaza Grande. Además, removió a 2 jefes de la cúpula militar. Trabajadores públicos y privados demandan ser parte de las mesas de diálogo. ANT dispuso que las tarifas de transporte urbano, inter e intraprovincial vuelvan a los precios anteriores en todo el país. Dictan orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien es investigada por presunta rebelión. En Guayaquil, un hombre fue baleado por el ex conviviente de su esposa. La policía logró detener al responsable del suceso. 11 personas fueron sentenciadas por el linchamiento de 3 individuos en Pozorja. Hay condenas entre 34 y 17 años de prisión. Inició el censo migratorio presencial de venezolanos que buscan obtener visa humanitaria en Ecuador. El proceso se efectuará hasta marzo del 2020. En lo internacional, continúan las protestas en Barcelona. Hay vuelos suspendidos y vías cerradas por la sentencia a los líderes separatistas de Cataluña. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Martes 15 de octubre, queridos amigos, qué placer que nos acompañen. Los hechos más importantes de la nación de inmediato. El presidente Lenín Moreno retornó al Palacio de Carondelet luego de 8 días de haber trasladado la sede del gobierno a Guayaquil. El jefe de Estado dio su discurso ante una masiva concentración de personas que lo esperaban. Fueron cientos de ciudadanos los que se concentraron en la histórica Plaza de la Independencia a esperar al primer mandatario. Lunes 15 de octubre y el presidente Moreno, luego de su decisión de trasladar el gobierno a Guayaquil, retornó a Carondelet. Aquí en su discurso se dijo orgulloso de ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante, es mucho. Lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos, pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. El mandatario estuvo acompañado de la primera dama, del vicepresidente, así como de varios de sus ministros de Estado. E hizo nuevamente referencia al decreto que pretendía la eliminación del subsidio a los combustibles. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. Es así como el Ejecutivo regresa a Quito tras la finalización de las protestas y luego de 8 días de gobierno en el puerto principal, informó Marilyn Jaramillo. Trabajadores públicos y privados del Ecuador demandan ser parte de las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno nacional y el sector indígena. Una de las propuestas que tienen es eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios. Escuchemos. Una vez que se empezó a zanjar las diferencias tras la paralización indígena, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP, demanda ser parte de las mesas de diálogo. Sí, porque con el respeto a los compañeros indígenas, ellos no representan a todo el Ecuador. Entonces creo que hay organizaciones de la sociedad civil que podrían participar de estos diálogos en función de no solamente hablar del tema de los combustibles, sino la política económica, hablar sobre el tema del subsidio al gas, que debería ser focalizado, y otros aspectos relativos a la economía ecuatoriana, porque si la economía marcha bien, pues los trabajadores de alguna manera también están bien. Lo que no esté bien nos afecta naturalmente en nuestras economías a nivel familiar. Además, dejar sin efecto los beneficios que se pretendieron quitar a los empleados del sector público. Solicitamos la aplicación inmediata en el sector público de la reclasificación por la derogatoria de las enmiendas del 2015. Por la misma línea, van quienes integran la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, en relación al proyecto de reformas laborales. Que estas reformas, este proyecto de reformas, tiene que ir implementado y visionado hacia
los derechos progresivos que tenemos los trabajadores y que ellos no deben ser regresivos. Por tanto, la Constitución y los convenios internacionales son los que tienen que justamente entrar dentro de este ámbito en el debate en la Asamblea Nacional. Otra de las propuestas es de eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios y aplicar un nuevo mecanismo para establecer el incremento al salario básico unificado. Hoy nosotros tenemos la canasta básica está el 45%, ¿no es cierto?, sobre el salario unificado, básico unificado. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para el 2020? Que se incremente el 5% cada año hasta alcanzar la canasta básica, es decir, en 5 años estaríamos alcanzando, paleando la canasta básica de 714. Informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno, mediante 2 decretos ejecutivos, removió a 2 jefes de la cúpula militar, nombrando así al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Lara, y al nuevo comandante del Ejército, general Luis Altamirano. Mediante los decretos ejecutivos 895 y 896, el presidente de la República, Lenín Moreno, removió este martes 15 de octubre al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, y al comandante del Ejército, general Javier Pérez. En su lugar, se designó como nuevo jefe del Comando Conjunto al general Luis Lara y comandante de la Fuerza Terrestre al general de brigada Luis Altamirano. El nuevo jefe del Comando Conjunto, general Luis Lara, es un oficial de las Fuerzas Especiales con 36 años de servicio y quien ascendió a general de división el pasado 5 de julio, mientras que el general Luis Altamirano fue jefe de la 3ª División del Ejército Tarquí. Informó Marilyn Jaramillo. Julio Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, dictó orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien es investigada por rebelión al supuestamente instigar a actos violentos en la protesta indígena. Antes de las 5 de la mañana de este martes, en la Corte Provincial de Pichincha, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, su asesor Cristian G. y Pablo H. Luego de 7 horas, el presidente de la Corte, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra Pavón y su colaborador. Y la Fiscalía no ha presentado ningún tipo de elemento material que demuestre la participación de la prefecta de Pichincha y que demuestre la necesidad de la prisión preventiva. Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta, cuestionó que no existieron argumentos suficientes para el supuesto delito. ¿Qué presentó la Fiscalía, doctor? ¿Qué elementos? La Fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas, políticas. Pavón fue detenida en su domicilio a las 5 de la mañana de este lunes. Se la acusa de rebelión por incitar actos violentos en la protesta indígena. Su defensa técnica aplicará los mecanismos legales que estén a su alcance para evitar que ella permanezca detenida 90 días, mientras dura la instrucción fiscal. Ha quedado apelada la prisión preventiva de manera oral, hay que ratificar la apelación de manera escrita y presentar el recurso de habeas corpus como establece la ley. También se confirmó el allanamiento al domicilio de Luis F., esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. De acuerdo a la Fiscalía, se incautó una caja fuerte, una libreta de ahorros, detalles de pagos al señor presidente, como material electoral. Rivadeneira se encuentra en la Embajada de México en Ecuador, solicitando asilo político, al igual que los asambleístas Soledad Buendía, su cónyuge, Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Viteri, su cónyuge, Tania Pauquer, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta alterno Luis Molina, también el procurador síndico de la Prefectura de Pichincha. Por el momento, se desconoce el paradero de Virgilio Hernández, informó Héctor Romero. La embajadora de México ante la OEA y el canciller ecuatoriano José Valencia se refirieron al asilo y protección a 7 ecuatorianos que permanecen en la embajada mexicana en Quito. Entre ellos están 3 asambleístas vinculados al correísmo.
Por lo que se refiere a la protección otorgada por el Gobierno de México, resguardando en su sede diplomática en Quito a 7 nacionales ecuatorianos, permítame subrayar que México se reafirma como un país congruente con su tradición diplomática y sus principios constitucionales de política exterior. Es sobre esta base que tenemos una tradición de protección a quien así lo solicite, independientemente de sus orientaciones políticas. Mi gobierno se suma a la posición de diversos actores internacionales para acompañar a alcanzar una solución pacífica sin interferencias de ningún tipo, conforme al espíritu democrático que distingue al pueblo ecuatoriano. El otorgar asilo o refugio a una persona es una facultad soberana de los estados. Nosotros, por supuesto, respetamos otras decisiones que se puedan tomar, a pesar que tengamos puntos de vista diferentes con respecto a las personas que han buscado refugio. Las tarifas de transporte urbano inter e intraprovincial vuelven a los precios establecidos anteriormente en todo el país tras la nueva disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de Quito, rige la tarifa de 25 centavos. Las resoluciones 77 y 81 emitidas por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, que establecían el incremento en las tarifas de transporte, fueron derogadas de acuerdo al nuevo decreto ejecutivo 894. Resoluciones quedaron insubsistentes y teníamos que formalizarlo a través del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Se restablecieron las tarifas desde el inicio del día de hoy. Con esto se revierte el incremento en todo el país del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovinciales y de 10 centavos adicionales para el transporte intracantonal y urbano. En el caso de transporte urbano, vuelven las competencias de establecer tarifas a los gobiernos autónomos descentralizados y serán ellos quienes hagan sus análisis para un eventual incremento. Es decir, que el proyecto de ordenanza de política tarifaria para revisar un incremento se retomaría en el Consejo Metropolitano. Que trataremos estos temas con el objetivo único de mejorar el transporte de la ciudad, pero un llamado a los dirigentes del transporte público, que en estos momentos no primen los intereses económicos. En el caso de Quito rige la tarifa de 25 centavos. En varias unidades de buses sí se cumplió con la disposición de las autoridades de tránsito. Pues está pagando lo normal, o sea, como era antes, los 25 centavos, no hay ningún problema con nadie. Los usuarios del transporte urbano respaldan la tarifa actual. Señalan que el costo va de acuerdo con la situación que vive el país. Se llama el precio justo y el precio justo es pagar 25 centavos. Hay que pensar en la gente que realmente necesita, no gente pobre, que necesita. Las autoridades realizan controles con el fin de verificar que las operadoras de transporte cumplan con la tarifa establecida. Informó Priscila Cadena. La ministra de Gobierno confirmó que no ha presentado la renuncia a su cargo, esto tras la insistencia del sector indígena. Además señaló que las protestas dejaron 6 muertos y más de 1.300 personas detenidas. Uno de los pedidos del sector indígena para dialogar con el gobierno durante las protestas era que los ministros Osvaldo Jarrín de Defensa y María Paula Romo de Gobierno presentaran la renuncia a sus cargos. Aunque esto no entró en los acuerdos, los movimientos siguen insistiendo en aquello, ante lo cual Romo informó que no ha renunciado a su puesto. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia. El presidente siempre tiene a su disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción. Sin más detalles, esto lo dio a conocer en el marco de la presentación del balance de los 11 días de protestas, en el cual indicó se registraron 1.507 heridos, de ellos 435 son policías, y actualizó el número de detenidos. 1.330 aprehendidos en total. De ese total de aprehendidos, 57 personas son personas extranjeras. La Defensoría del Pueblo también presentó su balance a través de un informe en el cual establece 1.192 detenidos, 8 fallecidos y 1.340 heridos. En torno a las víctimas mortales, Romo señaló que se han podido verificar 6 muertes por accidente de tránsito o caídas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo,
coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como dos personas distintas. Sobre la octava persona dijo existe una investigación en Fiscalía y DINASED, pues es una muerte producida por arma. Este hecho se produjo en Cumandá. No se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía. Entonces, este es un dato relevante para las investigaciones para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. En cuanto a las afectaciones a los bienes de la Policía Nacional, las autoridades indicaron que son 108 vehículos, entre motos, patrulleros y un blindado, además de varias UPC. Son 31. En Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 18 UPCs atacadas, en Pastaza, en Pichincha y Sucumbíos. Finalmente, Romo destacó que pese a las versiones surgidas en torno a personas supuestamente desaparecidas, informó que no existe una sola denuncia de aquello. En Quito informó Adriana Rojas. La Gobernación del Guayas condecoró a varios elementos de la Policía Nacional. Los uniformados combatieron a vándalos y delincuentes durante los disturbios registrados en Guayaquil en los días del paro nacional. Uno de los gendarmes fue quien derribó a varios zampones armados que se movilizaban en una motocicleta. Veamos. Por su valentía, liderazgo y compromiso con el pueblo frente a los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones del paro nacional, 4 elementos de la Policía Nacional fueron condecorados por la Gobernación del Guayas. Se trata del general Ramiro Ortega, jefe de la zona 8, el coronel Ángel Zapata de la zona 5, el cabo segundo Mario Saldarriaga y el policía Hernán Rodríguez. Justo y necesario que le hagamos conocer a la policía nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra gratitud porque están ahí jugándose la vida todos los días. Y a través de este reconocimiento extendido por el señor gobernador de la provincia del Guayas nos ha permitido levantar la moral y el espíritu profesional para seguir adelante. 2 de los homenajeados fueron captados en videos aficionados. Uno de ellos le hizo frente a un grupo de personas violentas en el centro de Guayaquil, que utilizó objetos contundentes para agredirlo. Fueron varios ciudadanos que se infiltraron en las manifestaciones, los cuales intentaron despojarme mis prendas de dotación. Claro, me golpearon, me patearon, me tiraron piedras, palos. Mientras que el segundo uniformado derribó a 3 supuestos delincuentes que se movilizaban armados en una motocicleta. Él embistió a estas personas y sometió a los mismos con la ayuda de los demás servidores policiales. Solo en Guayas hubo alrededor de 40 policías heridos. Varios de ellos fueron visitados por el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte. Seguiremos vigilantes y no vamos a permitir bajo ningún concepto que nada ni nadie altere la paz y el orden en esta provincia. Durante los desmanes, en Guayas al menos 400 personas fueron detenidas por distintos delitos, entre ellos robo y ataque a la propiedad privada. Informó Jorge Salazar. Poco a poco se reactiva el comercio en sectores como la avenida 9 de octubre y la bahía en el centro de Guayaquil. Algunos locales cerraron durante los 11 días de protestas y otros trabajaron en jornadas parciales. El presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arosemena, hace recomendaciones para los dueños de locales que fueron saqueados. Con el insuperable tráfico del centro, ha vuelto también la habitualidad comercial en la avenida 9 de octubre. Los locales de venta de electrodomésticos ya no trabajan con las puertas a medias y el morocho se vende desde temprano. Bueno, hoy día amaneció el día mucho mejor.
ya, o sea, se respira otro aire, quizás ya más calma. Tras el levantamiento del paro y la movilización indígena, queda una secuela en el imaginario de los dependientes. Ahorita está normal, ¿no? Ahorita está tranquilo y esperemos que así siga porque hay que recuperarse. Y esas secuelas son las que hoy abonan a una incredulidad generalizada. ¿Ustedes creen que finalmente hay garantías a partir de hoy? Honestamente, no. No, porque no sabemos tampoco todavía cómo la gente vaya a reaccionar. Según las cifras oficiales de la Policía Nacional, 50 locales fueron saqueados en el sur y noroeste de Guayaquil, por lo cual la Cámara de Comercio expone algunas alternativas. La primera, costos; la segunda, precios; y la tercera, promociones. A veces, por más contraintuitivo que parezca, estos momentos de vacas flacas, de complejidad, son momentos donde toca invertir. Según las estadísticas de la Cámara de Industrias, por cada día de paralización en el sector comercial, solo en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, se perdieron 133 millones de dólares, que suman un total de 1.465 millones. Esto sin contar otras actividades productivas. Más que también perdimos sueldo, prácticamente estamos así como que flojo de dinero ya. Lo demás, espejo de los 11 días de protesta y estancamiento económico en sendos tiempos. Informó Jorge Escobar. Mucha atención. Universidades y colegios definen distintos mecanismos para recuperar los 7 días perdidos durante las protestas de la semana pasada. En el caso de las instituciones de educación básica y bachillerato, el Ministerio estableció lineamientos relacionados a tareas en casa y aprendizaje presencial, que incluye 2 días adicionales de clases al finalizar el segundo quimestre. Después de la protesta ha vuelto la normalidad a los colegios, con sus aulas a bancas llenas y un Ministerio de Educación que definió los parámetros para la compensación del tiempo perdido. Habrá un componente de trabajo autónomo en las casas, proyectos, tareas de reflexión, de investigación, escolares, extracurriculares. También las instituciones tendrán su margen de autonomía. Fueron 8 días sin clases y aunque algunos tenían una extraña sensación de asueto obligado en medio de un paro. De la formación que hicimos en el patio, señor, parece ser que los chicos, las chicas estaban preocupados con la ansiedad de venir a su establecimiento. En las universidades, por ejemplo, movieron las fechas de matriculación antes del inicio oficial de clases, previsto para el próximo lunes. Todas las actividades de exámenes, toda la actividad de trabajo de titulación, examen complexivo, todo lo que tiene que ver con evaluación docente, se ha podido reprogramar. Sin embargo, en el caso de esta Academia Naval, no tendrán que ajustar en mayor medida el cronograma. Tenemos aprobado una carga horaria para el bachillerato con 50 horas, es decir, tenemos 10 horas más. Todos de nuevo a clases, pese a que algunos ya se acostumbraban a las vacaciones bajo amenaza de saqueos y la mayoría inquieta por avanzar a otros tiempos, informó Jorge Escobar. En Cuenca, las actividades en los mercados se normalizan, mientras que en algunos supermercados todavía hay escasez de determinados insumos alimenticios. Por otro lado, las gasolineras empezaron a cobrar el precio del combustible con subsidio. Se puede decir que en la ciudad de Cuenca casi todo ha vuelto a la normalidad luego de la situación vivida por las protestas contra las medidas económicas. Es así que en los mercados de la urbe Azuaya, la abundancia de los alimentos en todas sus variedades están a disposición de la población y, a decir de los pequeños comerciantes, al mismo precio de antes. Y estoy feliz porque ya tenemos todas nuestras cosas para trabajar. Sí, pero a la uva yo le doy a $1.50 la libra hasta $1.25. La uva negra le doy a $1. La mora está a $1 la libra, la frutilla a $1 la libra. Tomar la manzana damos 6, $1, 7, $1, depende del poste. 8 duraznos por $1. Lo mismo se dice de los productos cárnicos que se expenden en estos mercados populares y tradicionales como el 9 de octubre. El pollo está a $1.30, la carne pura a $2.80, el lomo a $3, el hueso que se vende es a $1, la costilla a $1.70. Esos son precios que anteriormente
se ha vendido. Esta abundancia todavía no es visible en algunos supermercados, donde se ven muchos estantes vacíos de productos como quesos, yogur, pan y demás insumos y alimentos. En cuanto al gas doméstico, el problema de su desabastecimiento falta poquísimo por resolverlo, ya que el mismo está llegando a todas las distribuidoras, donde muchos de sus requirientes han debido dormir frente a los sitios de expendio. Sin embargo, por la urgencia, por la desesperación por conseguir el gas, muchos de ellos se quedaron en la fila, los mismos que ya en este momento se están abasteciendo con total normalidad. En cuanto al precio de los pasajes para el servicio urbano, la ciudadanía confirma que se está cobrando el precio anterior desde la resolución presidencial última. 30 centavos, volvió a la normalidad el cobro de los pasajes. 30 centavos. Sí. Normal entonces. Sí, desde hoy día sí. Los precios de los combustibles en las estaciones de gasolina evidencian el acatamiento a lo dispuesto por el gobierno nacional. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Un hombre resultó herido tras ser baleado presuntamente por el ex conviviente de su esposa en el suroeste de Guayaquil. Se presume que los celos habrían motivado el ataque. El sospechoso fue detenido. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta más en la siguiente nota. El baleado, un sujeto de 27 años de edad, quien se encontraba en el portal de su casa, ubicada en la 16 y Domingo Sabio, suburbio de Guayaquil. De repente llegó el ex conviviente de su esposa a dejar a su hijo. Al parecer los celos hizo que el sujeto sacara un arma y le disparara. Estuvieron conversando, estuvieron dialogando y por algún cierto inconveniente sentimental tuvo algún tipo de roce y en base a eso hubo la situación del disparo o de articular o de accionar en este caso su arma de fuego. Este hombre, quien aparece en pantalla, evidenció todo el hecho, por lo que fue retenido por la policía. Los moradores del sector se mostraron consternados. El señor ha venido a disparar al que dispararon, pues sí, el vecino, y al primer tiro no le salió nada, al segundo casi lo matan a mi hermano, al tercero le disparan al chico. La víctima recibió un impacto de bala que le pegó en la cabeza. Amigos y familiares lo trasladaron hasta el Hospital de Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón, donde fue atendido en el área de emergencia. Conocemos de primera mano, obviamente, que el señor se encuentra todavía con signos vitales. Lo que se conoce dice que son 3 en total, 2 posiblemente se encasquillaron y uno fue el que se activó y es el producto del cual está la persona herida en este momento en el hospital. ¿Es un disparo en el cuello, dicen los vecinos? Posiblemente, exactamente. En este momento está dentro de la valoración médica. El causante del hecho fue identificado. El hombre estaba a bordo de un taxi en el cual huyó. Sin embargo, en un operativo entre policía y fiscalía, se logró detener al causante de los disparos. La persona fue capturada en el Distrito Sur, en el sector del Guasmo. Llegó a un inmueble de unos familiares. Estuvo ahí, digamos, escondido. Su carro se encontró en la parte exterior. Se allanó el inmueble. Junto a él también se detuvo a un amigo, quien habría sido quien cogió el arma que utilizó el individuo y la escondió. Los familiares del herido acudieron a la fiscalía a poner la denuncia, informó Carlos Julio Gurumendi. Fue identificado el cadáver de otro joven que murió calcinado en el incendio suscitado en una clínica de rehabilitación clandestina al sur de Guayaquil. Su esposa está embarazada y él se fue sin saberlo. Adriana Méndez con los detalles. Así era él, así era él, así era mi hijo. Envuelta en llanto irreversible, su madre nos cuenta cómo se enteró de que su hijo estaba en la morgue. ¿No sabía que estaba en la morgue? No. Pensaba que seguía en la clínica. Sí. ¿Cómo se enteró? Me avisaron a mí. Míreme, así era mi hijo, no se me va igual. Nadie sabe el dolor y el vacío que tengo. Víctor Luna iba a cumplir 22 años en diciembre. Tenía solo un mes ingresado en la clínica de rehabilitación clandestina. Se fue sin saber que su esposa tiene 5 meses de embarazo. Ella no le había contado porque estaba a la espera de un momento especial para que juntos y lejos del mundo de las drogas puedan celebrar. Esperando que llegue la visita para decirle que se haga justicia. Porque él salió de aquí caminando. Siempre sonreía.
Usted nunca lo iba a ver triste. Ahora su cuerpo reposa en este féretro con una prenda del equipo de sus amores, a quien siempre alentó durante su vida. Sus familiares le dan el último adiós en su casa, ubicada en las calles Tungurahua y Maldonado. No esperábamos esta sorpresa así tan fea. Él era un chico lleno de vida. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil clausuró el establecimiento y esta sería la segunda ocasión, porque en el 2017 ya recibieron reportes de que este era un sitio no apropiado para rehabilitación. Bueno, se procedió a realizar la clausura porque no contaba con permisos de funcionamiento. En años anteriores también ya tuvo una clausura, y sin que hasta la fecha se haya tramitado el levantamiento ni cumplimiento de la norma. Si usted conoce el caso de un joven que atraviesa conflictos por las drogas, preste atención al siguiente consejo. En el costo de un centro de recuperación que te digan por lo general $200, desde ahí ya se debería encender una alerta, porque $200 pues no alcanza ni la alimentación de una persona que tiene que recibir tratamiento residencial en un centro. Un médico, una licenciada en enfermería, un terapeuta vivencial, una psicóloga, ¿verdad? Que son los mínimos necesarios para que un centro de recuperación funcione. Informó Adriana Méndez. Un tribunal de garantías penales del Guayas emitió sentencia en contra de 11 personas acusadas de ser quienes participaron del linchamiento de 3 ciudadanos en la parroquia Pozorja del cantón Guayaquil. El suceso ocurrió el 16 de septiembre del 2018, cuando la turba acusó a las víctimas de robar menores de edad. 2 días antes de cumplirse el primer año de aquel suceso, se logró sentenciar a 11 de los 20 implicados en el crimen que conmocionó a todo el país. Y 7 de los 11 fueron acusados y sentenciados con la pena privativa de libertad de 34 años 8 meses, y 4 fueron como cómplices, es decir, la pena de 17 años 4 meses. El hecho de violencia ocurrió el 16 de octubre del 2018. Esa mañana, 3 personas, 2 hombres y una mujer fueron detenidos en la parroquia Pozorja mientras se encontraban al interior de un taxi. Los acusaban de robar a una madre de familia. Fueron detenidos y trasladados hasta el retén de la localidad. Pero al poco tiempo una turba enardecida se encargó de irrumpir en la celda. Los sacaron del sitio y procedieron a lincharlos hasta provocar sus muertes. Y algún chistoso dijo que eran robaniños. Sea cual fuera el hecho, no se justifica bajo ningún concepto, repito, que hayan actuado los ciudadanos de Pozorja y los procesados en este caso, que fueron identificados plenamente. Luego de investigar los sucesos y respaldarse en fotos y videos, la Fiscalía procedió a formular cargos en contra de 20 ciudadanos. Sí, efectivamente, desde el inicio y en todo momento hubieron imágenes, videos y por sobre todas las cosas, el testimonio de agentes de policía que trabajan muchos años en Pozorja, pueblo pequeño, y conocen perfectamente a todos y cada uno de los habitantes, se puede decir, de Pozorja. Aparte de los 11 sentenciados, ya existe la orden de prisión en contra de los 9 restantes, quienes al momento se encuentran prófugos de la justicia. Aparte de la sentencia establecida, los implicados deben cancelar una reparación integral para las familias equivalente a $15.000 cada uno. Hay personas que están huérfanos, niños que han quedado desamparados, y lógicamente el tribunal pues dispuso el pago de una indemnización como manda la ley. Informó José Morales. Inició el registro migratorio presencial de ciudadanos venezolanos que buscan obtener la visa humanitaria en nuestro país. El proceso se efectuará hasta marzo del 2020. Desde este 15 de octubre, ciudadanos venezolanos acuden al edificio Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil para iniciar la segunda fase del registro migratorio en nuestro país. Vine a registrarme, a validar mis datos para optar a la visa humanitaria, porque si ya cumplo los 6 meses ya voy a estar de manera regular en el país. No quiero, porque no quiero tener problemas en mi trabajo o que mi jefe vaya a tener algún problema por tener a personal irregular.
En 5 ventanillas de migración habilitadas se confirman los datos ingresados en el formulario digital y se procede al registro de datos biométricos, toma de fotografía y huellas dactilares. Ya voy para 2 años aquí en el Ecuador. Me están censando para dentro de 48 horas para ver si postulo para la visa. Hasta las 14 horas de este martes se atendieron 107 turnos de casos individuales y miembros del grupo familiar. Mis padres, mi esposa y yo nos comentó el operador de migración que esto es un censo y a través ya de 24 horas nos llega al correo electrónico la notificación para después hacer el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores para la cuestión del paso a paso de la visa humanitaria. Que sea lo que Dios quiera, mami. En manos de Dios estamos. Yo tengo más de 2 años, miembros de mi familia, el caso de mi hermana tiene más de 1 y otros que tienen solamente meses. Básicamente se confirman los datos, tanto personales como de los familiares. Hay que traer lógicamente pasaporte, si no tiene cédula. Interpreté que va a ser bastante rápido. Va a llegar un correo electrónico, en ese correo electrónico van a estar las pautas para solicitar la visa humanitaria. El proceso se debe efectuar de manera presencial hasta el 31 de marzo del 2020, informó Roselena Vázquez. Enseguida en la noticia médica, abordamos el cáncer de tiroides, factores de riesgo y tratamiento a seguir. Amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroides. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo y el tratamiento a seguir? Se lo contamos en la siguiente nota médica. En el 2014, a María José le detectaron cáncer papilar de tiroides y desde entonces ha pasado por 2 cirugías. Recuerdo exactamente que me quedé disfónica, empecé a toser y en el momento en que tosí, sentí claramente en esta parte de mi cuello, que es donde estaba la glándula, una pequeña bolita. La muestra arrojó de que no había células cancerígenas inicialmente. Sin embargo, dadas las condiciones y las características, el criterio médico fue de que pase a una cirugía y se hizo todo el examen que se tenía que hacer, la biopsia propiamente. Llegó el diagnóstico finalmente de que había cáncer. Lleva 5 años en el proceso, asistiendo a controles médicos que deberá seguirlos periódicamente durante 5 años más. Estoy sana, sí, definitivamente, en nombre de Dios, estoy sana, con muy buena energía. El cáncer de tiroides es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo femenino entre los 20 y los 55 a 60 años es la edad más frecuente de presentación de este cáncer. La característica genética, la exposición a las radiaciones. Esta enfermedad puede pasar como inadvertida hasta cuando se detecta. Los nódulos tiroideos muy pocas veces duelen, es decir que tampoco podemos asociar el síntoma dolor de esta zona con que tengo un nódulo tiroideo. Es la exploración y la forma más simple y más rápida de evaluación en la estructura es la ecografía. Es indispensable seguir un tratamiento, de lo contrario seguirá creciendo, primero localmente, luego invasión, que es lo que nosotros llamamos metástasis a los ganglios linfáticos del cuello, y seguidamente metástasis hacia lugares a distancia. El más frecuente son los pulmones. De ahí la importancia de actuar a tiempo. Indicó que las tasas de mortalidad por cáncer de tiroides son bajas. Las tasas de supervivencia relativa a 5 años son muy altas, entonces tratada en forma adecuada le va a brindar a nuestro paciente una buena calidad de vida y la probabilidad de no tener evidencia de enfermedad. Informó Roselena Vázquez. Una llamada de auxilio y la oportuna acción de miembros de la Armada del Ecuador permitieron el rescate a 2 pescadores de la isla Puná, quienes estuvieron a punto de naufragar mientras realizaban faenas en el mar. La embarcación empezó a hundirse cuando al parecer los 2 hombres excedieron con la pesca y la capacidad de la carga de la nave. Afortunadamente fueron rescatados a tiempo y puestos a buen recaudo. Gracias por preferirnos. Las plazas y parques de Guayaquil se constituyen en puntos estratégicos donde acude la ciudadanía en general para recrearse. A continuación conoceremos la historia detrás de algunos de estos espacios considerados como los más representativos de la urbe porteña.
Tantas veces te he cantado y he evocado tu belleza. Yo te canto tu... Salimos a caminar en compañía de la historiadora Delia María Torres a través de los parques más tradicionales. El primer punto fue el seminario, ubicado frente a la catedral. Originalmente nació como plaza de armas allá por el año 1695. Época en la que la ciudad estaba siendo azotada tanto por incendios como por el ataque de los piratas. En 1889, un monumento significaría el cambio de nombre para todo el parque. Se prepara la ciudad y el lugar para recibir el monumento ecuestre del libertador Simón Bolívar, el 24 de julio de 1889. La ciudadanía lo va a conocer como el Parque Bolívar. Sin embargo, 6 años después, Manuel Suárez Seminario realizó la donación del cerramiento y la ornamentación para el parque, y así hubo un nuevo cambio de nombre. Entonces, a partir de ese momento, es que este parque va a tomar el nombre de Seminario en homenaje a este filántropo guayaquileño, y eso va a ser en 1895. Otro de los puntos tradicionales es la tan conocida Plaza de San Francisco, ubicada en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo. El registro histórico nos habla o nos lleva a 1702. La orden de los franciscanos es la que se traslada hasta este lugar. Entonces se construye la capilla, el templo, el convento, y eso va a hacer que le demos el nombre a la plaza como Plaza de San Francisco, por la orden religiosa. Estos árboles que vemos actualmente, antiguamente no existían. ¿Qué había aquí entonces? Bueno, este era el sector donde teníamos el parqueo de los primeros transportes de punto, que eran alados por mulas o caballos, y era el lugar donde se los parqueaba. ¿Eran carretas o cómo eran? Sí, eran carretas aladas por animales. Y usted podía fletarlos para recorrer la ciudad o para salir. No podía quedar de lado el Parque del Centenario, el cual debe su nombre a que fue inaugurado en medio de las celebraciones del primer centenario de la independencia guayaquileña, es decir, el 9 de octubre de 1920. Tiene un trazado arquitectónico de la Grecia clásica. Vamos a encontrar aquí la tierra, el aire, el fuego y el agua. Situado en las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre, en su parte central cuenta con un conjunto escultórico denominado la Columna de los Próceres, obra que exigió un relleno especial. Pero tuvo que hacerse un relleno importante hasta poder cimentarla y darle la característica que tiene. Espacios que a pesar del tiempo se mantienen como sitios preferidos por propios y extraños para caminar, hacer turismo o simplemente para sentarse a respirar un poco de aire fresco. Con cámara de Jorge Armijos, informó José Morales. Mañana en nuestro espacio de opinión estará Irene Vélez, politóloga, con quien abordaremos sobre los procesos de diálogo en nuestro país. Amables televidentes, recuerden que nuestra próxima emisión será a las 5:45 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos. Enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.